¿Cómo estás? Ale Vale, Santana. Nico. Hola, ¿cómo están? Muy Bien, bien. bien, Hola, excelente. Ale. ¿Tu abuela está por allá? No quiso conectarse, que le daba pena. Ay, carajo, ¿y eso? Dijo, mamita, después déjeme, yo me preparo y ya después me conecto con todo gusto. Me dice mi abuelo. Entendible. Ah, pues sí, claro. Dejémosla que se prepare un poco. Bueno, ¿qué más? ¿Todos tienen el libro de Caballo de Troya y uno? Sí. Aquí está. Excelente. Esta es la edición que Hasta compré de yo, memoria. que es la 20ª, cuando se habían vendido 100.000 ejemplares. Lo compré Wow. con 16 años, lo estaba comentando ayer. Yo quería ese libro con esa portada, pero ya no se consiguen, ¿no? Ya se consiguen, son así. Se consiguen, Sí se puede son... conseguir, pero Bueno, la reedición. sí. Ah, ok. Hubo una, se lo estaba comentando antes ayer, hubo una Ujú. reedición con esta portada hace unos pocos años, que era una edición de 30 aniversario, y bueno, 5 pues años. por ahí debe andar todavía. Si lo veo por ahí, te lo compro. ¿Pero qué? ¿Pero ese en dónde? ¿Solo en España, no? ¿O qué? ¿O en línea? Bueno, yo Lo he visto en lo vi Amazon. en España, yo puedo mirar en Amazon a ver si lo siguen Yo lo he visto. vendiendo, si lo siguen vendiendo esa edición. Voy a mirar mientras tanto. A Genial. mí me ¿Usted? gustaba mucho la portada, se lo comentaba ayer, porque es, bueno, pues Jesús predicando con unos astronautas, con un astronauta al fondo, y bueno, el segundo y el tercero también tenían un formato parecido, y a Sí. mí me gustaba mucho. Sí. Sí, lo que pasa es que pues a mí me gusta mucho porque es una portada muy clásica. Sí, Muy es clásica, una, sí, sí. Muy, muy. eso es lo que me llama la atención a mí. Entonces, eso guarda la esencia de los primeros libros que escribía JJ Benítez y pues era el primero, pues las primeras ediciones que se hacían con ese tipo de temáticas, ¿sí? Con ese tipo de dibujos. Así es. Y pues cuando usted sabe que son las temáticas y las portadas son pues de las primerizas, uno dice que está interesante. Ahora que hablan de Amazon, ¿sí se han dado cuenta que salió un documental de Amazon? Me lo estuve viendo, y que Amazon en el futuro va a tener la posibilidad de predecir si una mujer está en embarazo o no solo con el tema de comprar algunas cosas en línea. Sí, hubo un caso con otra compañía hace unos años que efectivamente Inteligencia pues es lo que artificial. tiene que tu vida sea pública para ellos. Entonces, al final, pues si tú compras un test de embarazo, pues lógicamente pues te van a empezar a ofrecer papillas y cosas para el bebé. Entonces, pues tiene su peligro, sí. Es mismo, ahora estaba escuchando un discurso de Boris Johnson donde estaba hablando él está hablando en el parlamentario allá en Inglaterra sobre lo que es del futuro. Vamos a estar todos técnicamente como vigilados, ¿no? Vamos a estar, por ejemplo, él estaba hablando de Alexa, estaba hablando de las aspiradoras. Ya estamos. Sí, sí, imagínate eso. Entonces, el oro del futuro decían ellos que eran los datos personales de toda la población a nivel global. El Big Data. Entonces, Sí, la exacto. página iniciando. Bueno, ¿Ya vieron la entrevista de Jacobo? sí, No, sí, sí, sí. Ah, no, no, Yo no. estuve ahí, la entrevista de Jacobo Zabludowski. Está más adelante, está en la página 13. Pues aquí me aparece en la 13. Yo creo que a José Abel le aparece en la A mí 11. también me va a aparecer en las 13, de hecho. Sí. México DF, dice. Ajá, sí. Sí, es correcto. México DF, señor Zabludowski. Cuando el mayor contacta a JJ Benítez es porque ya había visto el programa de Zabludowski. Este señor en México, Guillermo, ¿tú qué sabes de él? ¿Existe todavía o nada? Jacobo Zabludowski ya falleció. Ah, caramba. ¿De él me hablan? Sí. Años, sí. ¿Hace años? Bueno, lo que yo quería comentar, bueno, en ese tiempo que hizo la entrevista Jacobo a Benítez, sí. yo vi esa entrevista. Sin embargo, no le di no pensé la trascendencia que iba a tener después. Y de hecho no sabía quién era Benítez. O sea que era tu primera vez escuchando a Benítez. Sí, sin embargo, te digo, no sabía yo quién era él. No le di de hecho la importancia que debería la entrevista. Recuerdo que habló de la sábana santa, pero hasta ahí. ¿Todos ustedes conocieron a Benítez por Caballo de Troya? Porque en mi caso no es así, en mi caso es por Ricky B. Yo le conocía anteriormente porque había salido en televisión por temas de ovnis.
Como comentábamos antes de empezar, pues él es periodista, él se especializó en temas relacionados con los ovnis. En la Gaceta trabajó, ¿cierto? Efectivamente, y ya había aparecido varias veces en televisión, pues hablando de temas de ovnis, y tenía otros libros más pequeños relacionados con ese tema, ¿vale? Y Ya de tenía esos como tengo 7 libros en esa época. Yo creo que ¿Perdón? lo que... Sí, Jeff, ¿7 libros decías? Que ya tenía por lo menos unos 7 libros en esa época antes de Caballo de Troya publicados. Pero lo que yo digo, lo que catapultó a JJ Benítez fue un Caballo de Troya, ¿cierto? Sí, sin duda, Sí. sin ninguna duda. O sea, cuando sus libros empezaron a ser bestseller, fue a raíz de los Caballos de Troya. Porque yo leí y estaba viendo unas entrevistas que le hacían a JJ Benítez, porque para cuando él lanza el primer libro, Caballo de Troya, que fue en el 84, creo que fue. 84. 84. Exacto. Ese libro tuvo muchos problemas, ¿no? Levantó mucho polvo en ese tiempo. Demasiado. Viene bastante explicado en el propio libro, ¿no? Que realmente pues tuvo problemas incluso con el Vaticano, porque efectivamente era una información muy espinosa. O sea, la vida real de Jesús obviamente pues dista muchísimo de como ya hemos visto en todos sus libros, de la que nos han mostrado los evangelios. Y hay muchísimos mensajes que eran importantísimos que se quedaron o se ocultaron deliberadamente, y lógicamente eso le trajo muchos problemas con la iglesia. En el libro, en la parte 23, sé que me estoy adelantando unas hojitas desde donde quedamos. En la página. Pero en la página 23, Sí. exacto, recuerdan que él conoce a un hombre que se llama Laurencio Rodarte, Sí, que fue enviado por el mayor. sí. Oh, Recuerdo sí. aquí, él dice, él no ha podido venir a recibirle, se excusó mientras pugnaba por hacerse con mi maleta. Si no le importa, yo le conduciría hasta él. Yo he llegado a la conclusión, ustedes los que hayan leído el diario de Eliseo, cuando Benítez describe a Eliseo, dice que tiene fisionomía de una persona Joven. latinoamericana, exacto, y de México, para ser específico. Él lo describe, Eliseo. ¿verdad? Eliseo. ¿Ok? ¿Qué pienso yo? Que Laurencio Rodarte, es una teoría personal, tiene que tener una conexión con Eliseo, porque Eliseo, por lo que en el diario de Eliseo Benítez describe, dice que Eliseo tenía fisionomía de una persona nativoamericana, pero no del norte de América, sino de Centro y Suramérica. Ve, no. Yo Pues, siento ajá. que él tiene ascendencia mexicana y que Laurencio Rodarte era alguna persona conocida de Eliseo que ayudó a esconder al mayor, porque el mayor estaba escondido. Wow, esa es una muy buena teoría. ¿Sabes por qué? O sea, yo estaba pensando en eso ahorita, digo, ¿no será que Laurencio sería el mismo Eliseo? Otra teoría. ¿Ah? ¿Ustedes qué opinan? Pero recordad una cosa. Sí. Yo esto me he dado cuenta hace no mucho. En los primeros caballos de Troya, o el primer caballo de Troya, tenía que buscar la tumba de Eliseo, que estaba en Arlington, ¿no? Hablaba de la tumba de su hermano, refiriéndose a Eliseo. Pero esas eran tumbas fantasmas entonces, ¿no? Está claro. Podían ser tumbas fantasmas. Si luego Eliseo aparece por otro sitio, o a no ser que otra persona le entregara el diario de Eliseo. Pero Bueno, está claro que Yo digo había que una era tumba. Eliseo. ¿O no Había será una que...? tumba que en los el primer caballo de Troya era de Eliseo, pero luego Eliseo aparece pues años más tarde. ¿O no ¿Qué será sucede que...? con Eliseo? Sí. Perdón. No, ¿Qué dale. sucede con Eliseo? Él era agente de la CIA y no sabemos si fue reclutado durante la guerra de Vietnam, porque tengo entendido que puede haber servido en Vietnam y tal vez le hicieron pasar por muerto. Ustedes saben que eso lo hace. Puede ser, vale. Es una Sí, es posibilidad. cierto. Pero también no es menos raro que
la persona que le entrega el diario, o sea, Eliseo, la persona a la que tú te referías, Jeff, pues era un hombre joven. Entonces, también es un poco extraño. Pero, o sea, que eso quiere decir que antes de que JJ Benítez conociera esta información, había más personas implicadas, digámoslo así, por parte de Eliseo y del Mayor, que ya las habían contado otras personas. ¿Me hago entender? Por ejemplo, digamos que Eliseo y el Mayor, no sé si conocerían amigos de su infancia o alguna cosa. Sí, que él les confió esta información para que les ayudara a esto, porque según mis ideas, o sea, entonces no era exactamente Eliseo y el Mayor los que solo conocían esta información, sino que habían otras personas que les ayudaban a ellos dos. No sé ustedes qué opinen, porque de acuerdo a todos esos detalles tan pequeños que hay, te vas dando cuenta que no habían solo dos implicados, sino que habían muchos más, pues no muchos, digámoslo así, pero sí habían más de 2 personas implicadas en esto antes de que JJ Benítez conociera esta información. Mira, yo escuché acá de un sargento mucho antes de Benítez. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente, y era mexicano, no recuerdo exactamente dónde lo vi, creo que fue en un periódico, donde ese sargento habló que se estaba haciendo una operación Caballo de Troya en Estados Unidos, y hablaba efectivamente sobre un viaje a través del tiempo, al pasado, y creo que eso fue como 10 años antes de que Benítez sacara eso, y quiere decir que sí hay más gente que sabe de esto. Coincide con el tiempo en que sucedió la operación. Y yo quiero buscar el lugar donde encontré esa parte y no la he podido encontrar. Wow, pero sí lo escuché, Ese es un muy buen dato. Wow. Bueno, vamos a ver, lo que hace Santa Claus no anda muy lejos de lo que pudiera hacer un ordenador en la época, que tuviera una base de datos bastante importante y que tuviera una capacidad de procesamiento bastante mayor a los de la época. Es decir, ese ordenador estaba como 20 años por delante de su tiempo, 20 o 25 años por delante de su tiempo, ¿vale? Bueno, con respecto, hay unas partes también en el libro de Caballo de Troya con respecto que está enfocada al área que yo manejo, que es la odontología, cuando ve los dientes de ciertas personas de esa época, todo concuerda, absolutamente todo, incluso la descripción de cada uno de los apóstoles que hace el Mayor sobre, nosotros llamamos una materia en la universidad que se llama odontología, psicología odontológica, y nos describieron perfectamente las características del ser, por ejemplo, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, tal cual lo relata el Mayor, es exactamente lo que nosotros nos enseñaron, o sea, es real, pues, la manera como lo describe. Eso me llamó mucho la atención porque en el aspecto dental todo concuerda, absolutamente todo, y no creo que Benítez maneja todo, como lo ha dicho él mismo. Es imposible. Mira, Guillermo, lo que estás diciendo fue una de las cosas que a mí me convenció sobre la autenticidad de este libro. Dice, es imposible que uno sepa tanto de todo. Tienes que tener a un equipo de médicos de diferentes especialidades, de físicos, de ingenieros, de astrónomos. O sea, tienes que tener un poco de todo para conseguir un libro así, porque es que cada cosa tenía coherencia. Y luego tú buscabas esa información por otros sitios, dentro de lo difícil que era en aquella época buscar la información, porque no existía internet, o tan extendido como ahora. No, en el año 85, 86 no tenían nada. Internet, él se entrevistó con demasiada gente, eso sí. Claro, empezó a ser popular a partir del 94, una cosa así. Pero ya te digo, no había nada. Entonces conseguir toda esa información era impresionante. Y efectivamente lo que dice Guillermo es que además acertaba. Luego buscabas eso por otro sitio y dices, esto es verdad, cosa en la cabeza. Y esto sí que se lo sabe Guillermo, y le voy a pedir a Guillermo que lo compruebe, porque yo lo descubrí hace unos años, pero no he vuelto a comprobarlo, ¿vale? Como veréis, hay uno de los pasajes que se describe en el Caballo de Troya, uno es el de la resurrección de Lázaro. No sé si tú lo recuerdas más o menos. Más o menos. Pues si lo encuentras, pues coincide muchísimo en las palabras que se utilizan con el que aparece en el libro de Urantia. Listo, entonces. Sí, se concuerda mucho. Concuerda muchísimo. Hay palabras que son clavadas. Entonces, pues ya te digo, como tú te has leído los dos, pues si tienes paciencia un día, a ver si lo encuentras.
Yo sigo buscando lo que te decía. Paciencia sí la hay, el tiempo. Lo de la resurrección. Sí, de Lázaro. Es que este libro es bastante, tiene demasiada información. Eso de la resurrección está como hacia el final, ¿verdad? No lo recuerdo. Pero ya te digo, en el libro Urantia es que lo describe de forma prácticamente igual, o sea, hasta con las mismas palabras. Ya sabéis que a Benítez le acusaron en su momento de plagio por este libro. Wow, sí, sí había escuchado eso. Ustedes, antes de que avancemos un poco, pues llevando la línea del tiempo, cuando el mayor cuando mayor, Curtis y el hermano de mayor, ellos tuvieron que estudiar todos los temas de Jerusalén antes de hacer el viaje, ¿no? Yo Sí. ese tema lo había olvidado cuando ellos tienen que mirar en qué lugares que van a aterrizar y todo eso, porque según lo que ellos dicen, lo que yo alcanzo a recordar, es que la geografía del tiempo, de ese tiempo ahora cambiaba mucho. Eso es buenísimo. Sí. Ese Sí. era un detalle que a mí también me impactó mucho. Dice, joder, para pensar eso, o sea, la idea era que la cuna estuviera en suspensión, porque si tú aterrizas, pudiera ser que te quedaras encerrado dentro de una montaña, que luego con el tiempo te hubiera desgastado. Se hubiera erosionado. Erosionado. A mí eso me dejó, digo, joder, pues es que pensar en esto era prácticamente de misión de verdad. Sí, porque eso... Ustedes, Sí, dinos. perdón, Ajá. no, ustedes al leer el libro, en algún punto ellos hacían inversiones de prueba a muchos miles de años antes, inclusive. Ellos saltaron hasta, por lo que tengo entendido, a 10.000 años en el pasado, más nunca bajaron a tierra. Pero No lo recuerdo. ¿con humanos? Ajá. Sí, el mayor y Eliseo. Ellos hicieron al menos unas 2 o 3 pruebas antes de realmente saltar hacia esa parte del tiempo. O sea que Por viajaron a ponerlo- Mesopotamia. Ellos viajaron, estuvieron suspendidos en el aire, hicieron varias inversiones, sin gente y con gente, porque Wow. necesitaban probar las máquinas. Ve, ¿y Antes en qué caballo de Troya está eso? En el 1, Ve, no. pero es que hay que buscarlo. Ellos hicieron varias pruebas antes de hacer el último salto. Y de hecho ahí donde cuenta lo del proyecto Marco Polo, que era la otra cara de caballo de Troya. Ay, exactamente usted ahora que toca ese tema. ¿Eso en dónde está? ¿En qué página está? Esto es al principio. ¿Ustedes qué buscando opinan de ese proyecto Marco Polo, caballeros? A ver, si no recuerdo mal, la Operación Caballo de Troya tenía 3 escenarios propuestos. Uno Así es. era, efectivamente, lo de Marco Polo, el otro era, pues, ir a la isla de Madeira, donde se suponía que alguien le había dado instrucciones a Cristóbal Colón para poder llegar a América, por lo cual no era el primer viaje que se hacía hasta allí, y Sí. él contaba con información privilegiada y querían comprobarlo. Y la otra, pues, era viajar a los tiempos de Jesús. Pero el proyecto de Marco Polo en sí que se basaba, es que no me acuerdo exactamente muy bien sobre No qué lo era. recuerdo. Viaje al futuro. Recuerden que Caballo de Troya era viaje en el tiempo, Marco Polo era viaje al futuro, y había otro que era viajar por el espacio utilizando esa tecnología. No lo Wow. recuerdo. Pero Hay que entonces me lo tengo que volver a leer. Voy a No, buscarlo, yo- voy a buscarlo. hay que volverse a leer ese libro. Porque... Estamos hablando de 40 años casi. Hay que volverlo a leer. De hecho, Sí. tengo entendido que utilizando esa misma tecnología podían desplazarse por el espacio a no sé cuántas miles de kilómetros en no sé cuántos segundos. Wow. Bueno, ese tema del Marco Polo y esos otros programas, digo que si lo hicieron con el Caballo de Troya y salió exitoso, es posible que esos proyectos también se hayan realizado, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que pudieron viajar por el espacio y tal vez al futuro. Sí, yo digo también, pero pues esa información hasta el momento yo creo que no. Bueno, No. alguna vez escuché a un señor que se llama Andrew Basiago o algo así.
Sí, Ah, sí, ok. sí. Tengo un libro de él y estuve leyéndolo y hay cierta relación con algo parecido a lo de Urantia. Ya lo relaciono todo con Urantia, ¿verdad? Pero habla de multiversos cuando acá son superuniversos, o sea, hay ciertas semejanzas. Pero Ujú. él hablaba sobre viajes al futuro y creo que había un momento en el que ya no se podía ir más allá, ¿eh? Que ya no podían, ¿cómo me explicaré? Se encontró Como que una algo pared, les digámosle. tocaba. Exactamente, había una pared donde ya no se puede ir más para allá y creo que es del 2027 para acá, No me digas algo eso. así llegué a escuchar. Wow, ¿en serio? Otra señal más, ¿verdad? No me digas eso. Algo así, que ya les impedía hacerse más de lo que es. Ya como yo veo, cuando leí en El Caballo 1, donde habla precisamente sobre esa gran luz que va a ser el aviso del regreso de la segunda venida de Jesús, él mencionaba que de esa gran luz daba a entender, porque miraba mucho a Jasón, pero miraba mucho a Eliseo, y como que le daba a entender que Eliseo sí iba a estar en presente en ese tiempo. Sobre el Y ahí 2000. termina la rebelión, daba a entender que ahí terminaba la rebelión. O sea,